Nadie en esa familia la quería allí. Era la nuera, la de afuera, la que no llevaba el apellido. Ernesto siempre la ignoró. Patricia nunca la saludó sin desprecio. Hasta su propio esposo aprendió a tratarla como si fuera invisible. Pero cuando Rosario ganó la lotería y descubrió que sus suegros estaban viviendo en una pocilga, comiendo sobras de animales porque sus propios hijos los habían echado de su casa, entendió algo que cambió todo. No necesitaba el apellido para pertenecer a esa familia. Lo que necesitaba era exactamente lo que siempre había tenido: el valor de quedarse cuando todos esperaban que se fuera. Y esa noche, decidió que nadie más saldría lastimado sin consecuencias. No más por curioso. ¿Vas a ser del 90% que se va sin suscribirse? ¿O del 10% que sí tiene tantita madre? Like, suscríbete y comenta: yo sí. Te juro que la historia se pone más buena y luego no quiero ver llantos. Pero para entender por qué Rosario tomó esa decisión, hay que conocer primero de dónde venía y lo que había construido sola. El despertador de Rosario Vega sonaba siempre a las 4 de la mañana. No porque alguien se lo exigiera, sino porque así lo había decidido ella misma desde el primer día que abrió su pequeña panadería en el barrio de Analco, en Guadalajara. Antes de que la ciudad despertara, antes de que los perros comenzaran a ladrar en las calles y antes de que su hija Marisol abriera los ojos, Rosario ya estaba de pie frente a su mesa de trabajo, con las manos hundidas en la masa y la mente en calma. Le gustaba esa hora. Le gustaba el silencio, el olor a harina tostada, la forma en que la luz amarilla de la cocina hacía que todo pareciera más tranquilo de lo que era. Su panadería no era grande. Cabían apenas 3 mesas y un mostrador de madera vieja que ella misma había lijado y pintado de blanco el año que la abrió. Pero era suya, y eso, para Rosario, valía más que cualquier otra cosa. Esa mañana, como todas las mañanas, preparó conchas, cuernitos y pan de muerto aunque no fuera temporada, porque a los vecinos del barrio les gustaba comprarlo todo el año. A las 7, cuando Marisol llegó arrastrando los pies con el cabello revuelto, Rosario ya tenía el desayuno listo y la primera bandeja de pan enfriando sobre el mostrador. «Huele rico, mamá», dijo la niña frotándose los ojos. «Siempre huele rico aquí», respondió Rosario con una sonrisa. «Anda, come antes de que se enfríe». Marisol tenía 7 años y el don de hacer preguntas en el momento menos esperado. Mientras desayunaba, preguntó con toda la naturalidad del mundo: «Mamá, ¿cuándo vamos a visitar a los abuelitos?». Rosario tardó un segundo en responder: «Pronto, mi amor. En cuanto pueda cerrar la panadería unos días». Era la misma respuesta de siempre. Y Marisol, como siempre, asintió sin cuestionar más. Esa tarde, de regreso del mercado donde compraba sus insumos, Rosario se detuvo en la tienda de don Aurelio a comprar agua, y casi sin pensarlo, tomó un billete de lotería del pequeño exhibidor de plástico junto a la caja. No era algo que hiciera seguido, solo de vez en cuando algo la empujaba sin razón aparente. De noche, cuando Marisol ya se había bañado y estaba sentada en su cama con la tablet en la mano, marcó el número de la abuela Consuelo como lo hacía cada noche. Rosario escuchaba desde la cocina mientras lavaba los trastes. La voz de doña Consuelo llegaba suave y cálida a través de la pantalla. «¿Cómo estás, mi vida?». «Bien, abuelita. Hoy me saqué 10 en matemáticas». «Ay, qué inteligente eres». Rosario sonrió para sí misma mientras secaba un vaso. Esa relación entre su hija y su suegra era una de las cosas que más quería en el mundo. Doña Consuelo había sido para ella la madre que perdió de niña. Nunca la había tratado como nuera, siempre como hija. Fue casi a las 10 de la noche cuando Roberto llegó. Traía la ropa sucia de trabajo y el teléfono en la mano como siempre. Rosario lo saludó desde la sala. Él respondió con un gesto y se fue directo al baño sin preguntar cómo había estado el día. Mientras recogía la ropa de la lavadora, Rosario encontró en el bolsillo de la camisa de Roberto un papel doblado con un número de teléfono que no reconocía. Lo miró un momento. Luego lo dejó sobre la orilla del lavabo sin decir nada. Fue entonces cuando recordó el billete de lotería. Lo buscó en su bolsa, lo sacó y revisó los números en el sitio oficial desde su celular.
Sus manos dejaron de moverse. Volvió a revisar. Uno por uno. El corazón comenzó a latirle más rápido. Los números coincidían todos, cada uno. Rosario se quedó sentada en la orilla de la cama durante varios minutos, con el teléfono apuntando a la pantalla sin poder pronunciar una sola palabra. Había ganado. No era una fortuna imposible de imaginar, pero era suficiente. Más que suficiente para cambiar muchas cosas. Su primer pensamiento fue para don Leandro y doña Consuelo. Levantó la mirada hacia la puerta del baño, donde todavía corría el agua. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no supo bien cómo nombrar. No era desconfianza, no era miedo, era solo una sensación pequeña, casi invisible, de que algo en esa casa no estaba del todo bien. La noche siguiente fue como cualquier otra, hasta que no lo fue. Marisol había terminado su tarea, se había bañado y estaba recostada en su cama con la tablet apoyada sobre las rodillas, lista para su llamada de cada noche con la abuela Consuelo. Era un ritual que la niña guardaba con más cuidado que cualquier otra cosa. Ni el cansancio ni el sueño lo interrumpían. Rosario estaba en la cocina revisando las cuentas del mes cuando escuchó la voz de su hija en el cuarto. «Abuelita, hoy hicimos dibujos en la escuela. Te hice uno a ti». La voz de doña Consuelo llegó algo cortada por la señal, pero cálida como siempre. Rosario sonrió sin levantar la vista de sus papeles. Luego, unos segundos después, escuchó algo que le hizo detener el lápiz. Un ruido. Lejano, al fondo de la llamada. Un sonido inconfundible. Gruñidos. Ruido de animales moviéndose. El sonido húmedo y pesado que solo hacen los cerdos cuando están inquietos. Marisol frunció el ceño con esa expresión seria que ponía cuando algo no encajaba en su cabeza de 7 años. Y con la misma naturalidad con la que preguntaba por qué el cielo era azul o por qué los adultos se enojaban tanto, preguntó: «Abuelita, ¿por qué hay cerdos detrás de ti?» Silencio. Luego, la pantalla se puso negra. La llamada había cortado de golpe. Rosario ya estaba parada en el marco de la puerta del cuarto. No recordaba haberse levantado. Marisol la miró con los ojos abiertos. «Mamá», se cortó. «Lo sé. ¿Llamamos de nuevo?» Rosario no respondió. Tomó su teléfono y marcó el número de doña Consuelo. 4 llamadas. 5. Ninguna respuesta. Luego marcó a don Leandro. Lo mismo. Luego al número de la casa. Nada. Fue al cuarto, abrió el closet y sacó una muda de ropa. La metió en una bolsa sin doblarla. Buscó sus llaves. «Mamá, ¿a dónde vas?», preguntó Marisol desde la puerta. «A ver a los abuelitos». «¿Ahorita? Es de noche». «Sí». Rosario se agachó frente a su hija y la miró a los ojos. «Quédate con la vecina, doña Esperanza. Ya le voy a avisar. No tardes en dormirte». Marisol asintió sin hacer más preguntas. Sabía, con esa intuición extraña que tienen los niños, que no era momento de preguntar. La carretera hacia San Jacinto del Río estaba casi vacía a esa hora. 2 horas de camino en la oscuridad, con las manos apretadas sobre el volante y la cabeza llena de explicaciones que intentaban ser razonables. Tal vez los suegros estaban visitando a un vecino que tenía animales. Tal vez la señal había fallado y el sonido venía de otra parte. Tal vez era todo una confusión. Pero Rosario conocía la voz de doña Consuelo y conocía el miedo. Y lo que había escuchado justo antes de que cortara la llamada no era confusión, era pánico. Llegó a San Jacinto del Río pasada la medianoche. Las calles estaban oscuras y silenciosas. Manejó directo a la casa de don Leandro, la misma que había visitado decenas de veces desde que se casó con Roberto. La casa de adobe color ocre con el árbol de guayaba en el patio y las macetas de geranios junto a la entrada. Las luces estaban encendidas. Rosario frenó despacio. Bajó de la camioneta, caminó hacia la puerta y llamó. Quien abrió no fue doña Consuelo. Fue Patricia, la esposa de Ernesto, el hermano mayor de Roberto. Estaba en bata, con el cabello recogido, y la miró con una expresión que no era sorpresa. Era algo más parecido al cálculo. Rosario. ¿Qué haces aquí a estas horas? Busco a mis suegros. Patricia sostuvo su mirada un momento.
Ya están dormidos. Entonces los despierto. No creo que sea buena idea. Rosario no respondió. Miró hacia adentro de la casa, luego hacia el patio lateral. Algo en el modo en que Patricia ocupaba el marco de la puerta, sin moverse, sin ofrecerle pasar, le dijo todo lo que necesitaba saber. Dio la vuelta sin decir más. Cruzó el patio lateral, pasó junto al árbol de guayaba, rodeó la casa hacia la parte de atrás. El olor llegó antes que la vista. Un olor denso, animal, que no pertenecía a ese patio. Rosario empujó la puerta de madera podrida que cerraba el corral viejo, y los encontró. Don Leandro y doña Consuelo estaban sentados sobre 2 cajones de madera, en el suelo de tierra, rodeados de la oscuridad y del olor espeso de los animales. Frente a ellos había un recipiente de metal abollado. Dentro, una mezcla gris de salvado, restos de comida y agua turbia, lo mismo que se les daba a los cerdos del vecino. Don Leandro levantó la mirada. Cuando vio a Rosario, su expresión no fue de alivio, fue de vergüenza. Doña Consuelo se llevó las manos al rostro. «Hija», dijo en voz muy baja, «gracias a Dios que viniste». Rosario no pudo hablar. Se quedó parada en la entrada del corral con la mano aferrada al marco de madera, sintiendo cómo algo dentro de ella se partía en silencio y al mismo tiempo se endurecía como piedra. Luego, doña Consuelo bajó la voz todavía más y añadió algo que hizo que Rosario se acercara de inmediato. «Hay algo que debes saber, hija. Algo que guardé para ti. Ven». Y con los ojos dirigió la mirada hacia el rincón más oscuro del corral, donde una de las tablas del suelo estaba ligeramente levantada. El corral olía a tierra húmeda y a pola animal. La única luz era la que entraba por las rendijas de las tablas rotas, una luz delgada y azul que apenas alcanzaba para ver los rostros. Rosario se había sentado en el suelo, frente a sus suegros, sin importarle la tierra ni el frío que subía desde abajo. No había sillas, no había nada. Doña Consuelo habló durante mucho tiempo. Lo hizo con una calma que resultaba más perturbadora que el llanto, como si hubiera ensayado cada palabra durante semanas, como si hubiera esperado este momento con paciencia y con dolor al mismo tiempo. Habló de Ernesto, habló de Patricia, habló de cómo todo comenzó hace 4 meses, cuando Ernesto llegó al rancho con una carpeta de documentos y una historia sobre impuestos atrasados y trámites urgentes del municipio. Dijo que si no firmábamos rápido, el gobierno podría embargar todo, dijo doña Consuelo. Que era solo un trámite, que él lo arreglaba. Don Leandro tenía la cabeza baja. No añadió nada. ¿Y firmaron?, preguntó Rosario en voz baja. Tu suegro confió en su hijo, respondió doña Consuelo. Y en esa frase cabía todo. Rosario cerró los ojos un momento. Luego los abrió. Y miró a don Leandro, el hombre que siempre le había parecido sólido como una pared. El hombre que olía a tierra y a trabajo honesto. Estaba sentado con los hombros caídos, como si alguien le hubiera vaciado algo por dentro. Sacó su teléfono. Buscó el nombre de Roberto en sus contactos. Dudó 3 segundos. Luego marcó. Él contestó al segundo timbrazo, lo que significaba que estaba despierto. Lo que significaba que estaba esperando. Roberto. Rosario, yo necesito que me respondas una sola cosa. Su voz no temblaba. Era lo único que podía controlar en ese momento. ¿Sabías lo que le estaban haciendo a tus papás? El silencio que siguió duró demasiado. No fue el silencio de alguien que no entiende la pregunta. Fue el silencio de alguien que lleva meses cargando una respuesta que no se ha atrevido a decir en voz alta. Sí, dijo Roberto finalmente. Lo sabía. Rosario sintió algo extraño en el pecho. No fue rabia inmediata, fue algo más frío. Como cuando se rompe un vaso y los pedazos quedan en el suelo y uno sabe que va a tener que recogerlos, pero todavía no puede moverse. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 meses. ¿Y por qué no me dijiste nada? Otra pausa. Ernesto es mi hermano mayor, Rosario. Siempre fue así. Yo nunca pude... No sigas, lo dijo sin levantar la voz. No sigas. Cortó la llamada. Doña Consuelo la observaba. Don Leandro seguía con la mirada en el suelo. Nadie dijo nada durante un momento que pareció muy largo.
Fue doña Consuelo quien habló primero. «Hija». Se levantó con dificultad, apoyándose en la pared de madera. Caminó hacia el rincón más oscuro del corral, el que quedaba detrás de donde dormían los cerdos del vecino durante el día. Se agachó despacio. Con las dos manos, empujó una tabla del suelo que cedió con un crujido suave. Debajo había una bolsa de plástico negro, atada con un nudo doble. Doña Consuelo la sacó y se la extendió a Rosario. «Lo escribí todo», dijo. «Desde el primer día que Ernesto vino con esos papeles. Cada cosa que dijeron, cada amenaza, cada mentira». Hizo una pausa. No sabía si alguien iba a leerlo algún día, pero necesitaba escribirlo, para no volverme loca. Rosario abrió la bolsa. Dentro había un cuaderno de espiral con pasta azul, gastado en las esquinas, con la caligrafía pequeña y apretada de doña Consuelo llenando cada página. Lo hojeó despacio. Las fechas, los nombres, las conversaciones transcritas de memoria. Las veces que Patricia le había dicho que ya no tenía derecho a usar su propia cocina. Las veces que Ernesto había llegado con hombres que ella no conocía a medir el terreno sin pedir permiso. Llegó a la última página y leyó. La letra era más temblorosa que en las páginas anteriores, como si la mano que la escribió hubiera estado agotada. La fecha era de 3 días atrás, y las palabras eran simples y directas como un golpe. Ernesto ya encontró comprador para la casa. «Dicen que el viernes que viene firman todo. Que Dios nos ayude». Rosario levantó la mirada del cuaderno. Miró a doña Consuelo. Miró a don Leandro. Luego miró hacia la puerta del corral, donde a través de las tablas rotas podía verse, a lo lejos, la luz encendida de la casa. Hoy era lunes. Tenía 4 días. Amaneció nublado en San Jacinto del Río. Rosario no había dormido. Había pasado las últimas horas sentada junto a doña Consuelo y don Leandro en el corral, con el cuaderno azul sobre las rodillas y la linterna de su teléfono alumbrado las páginas. Lo leyó completo. 2 veces. Cada entrada, cada fecha, cada palabra que doña Consuelo había escrito con esa letra pequeña y apretada que parecía querer caber en el menos espacio posible, como si la misma escritura tuviera miedo de ocupar demasiado lugar. Cuando el cielo empezó a aclararse, Rosario guardó el cuaderno dentro de su bolsa. Se levantó y le dijo a doña Consuelo que iba a salir un momento. «¿A dónde?», preguntó la señora. «A la tienda de doña Remedios». Doña Consuelo asintió despacio, y en ese gesto había algo que Rosario interpretó de inmediato. No era sorpresa, era alivio. La tienda de doña Remedios Castillo estaba a 3 cuadras, en la esquina donde terminaba la calle principal y comenzaba el camino de tierra hacia el río. Era un local pequeño con paredes de bloc pintadas de amarillo, una cortina de plástico en la entrada y un letrero escrito a mano que decía «Abarrotes Remedios», desde 1987. Cuando Rosario empujó la cortina, doña Remedios ya estaba detrás del mostrador. Tenía 2 tazas de café servidas sobre la superficie de madera. Las 2 mujeres se miraron. «Sabía que vendrías», dijo doña Remedios. «Siéntate». Rosario se sentó en el banco de plástico frente al mostrador. Tomó la taza. El café estaba caliente y era el primero que tomaba desde la tarde anterior. Lo agradeció en silencio. «¿Cuánto sabes?», preguntó Rosario. «Suficiente». Doña Remedios cruzó los brazos sobre el mostrador. Era una mujer de 60 y tantos años, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo y los ojos del color del café que servía. «Llevo meses viendo lo que pasa y callándome, porque Ernesto asusta cuando se enoja. Pero lo que le están haciendo a esa familia», negó con la cabeza. «Ya no puedo seguir callada». Habló durante casi media hora. Le contó cosas que no estaban en el cuaderno de doña Consuelo, que Gloria, la hermana de Roberto, también sabía desde el principio, que Ernesto le había prometido 50,000 pesos si se mantenía callada y firmaba un papel diciendo que había sido testigo voluntario de la transferencia de la propiedad, que el notario que había validado los documentos era un hombre llamado Gilberto Ponce, que había ido a la secundaria con Ernesto y que desde hacía años hacía favores de ese tipo a cambio de dinero en efectivo. Ese notario ya tuvo problemas antes.
dijo doña Remedios. Hubo quejas de una familia de Tlajomulco hace unos años, pero nunca pasó a mayores porque nadie quiso meterse en pleitos. Rosario escuchaba sin interrumpir, grabando mentalmente cada nombre, cada fecha, cada detalle. Fue entonces cuando escucharon pasos en la calle. Don Leandro caminaba despacio por la banqueta de enfrente, con las manos en los bolsillos y la mirada en el suelo. Rosario lo observó a través de la cortina de plástico. El hombre parecía más pequeño que la imagen que ella guardaba de él. Más delgado, más encorvado, más viejo. Doña Remedios lo llamó. Don Leandro. El hombre se detuvo. Levantó la vista. Cuando vio a Rosario sentada dentro de la tienda, algo cruzó por su cara que no era exactamente vergüenza, sino algo más profundo. Algo que se parece a la vergüenza, pero que duele más. Entró despacio. Se quedó parado junto a la entrada. «Hija», dijo finalmente. La palabra le costó. Un padre no debería tener que pedirle perdón a su nuera. Pero yo sí te lo pido. Debí haberte llamado. Debí no haber confiado tan ciegamente. Rosario lo miró durante un momento. Luego se levantó, cruzó el pequeño local y lo abrazó sin decir nada. Don Leandro tardó un segundo en reaccionar. Luego levantó los brazos y le devolvió el abrazo con la torpeza de un hombre que no estaba acostumbrado a que lo consolaran. «No me pida perdón, don Leandro», dijo Rosario en voz baja, sin soltarlo. «Ayúdeme a ganar». Cuando se separaron, doña Remedios estaba mirando hacia otro lado, fingiendo acomodar unas latas en el estante. Rosario volvió a sentarse. Sacó su teléfono. Miró el saldo de la cuenta donde el premio de la lotería había sido depositado 2 días antes. Un número que todavía le costaba trabajo relacionar con su propia vida. Luego buscó en sus contactos el nombre que necesitaba. Licenciada Carmen Ibarra. La había conocido 3 años atrás, cuando Carmen empezó a comprarle pan dulce cada mañana de camino a su oficina. Se habían hecho amigas de esas amistades que crecen despacio pero que echan raíces profundas. Marcó. Carmen contestó al primer timbrazo. «Rosario, qué milagro. ¿Todo bien?» «No». Una pausa. «Carmen, necesito tu ayuda. Tengo 4 días y un cuaderno lleno de pruebas, y a alguien que quiere vender la casa de mis suegros antes del viernes». Silencio breve al otro lado. «¿Dónde estás?» «En San Jacinto del Río. Voy para allá esta tarde». Rosario cerró los ojos un segundo. Exhaló. Afuera, el cielo nublado empezaba a abrirse en un extremo, dejando pasar una franja de luz que caía exactamente sobre la calle donde don Leandro caminaba de regreso, con los hombros un poco menos caídos que antes. Carmen Ibarra llegó a San Jacinto del Río a las 3 de la tarde, con una libreta, una laptop y la misma expresión concentrada que ponía cuando algo le importaba de verdad. Rosario la esperaba sentada en la banca de madera frente a la tienda de doña Remedios. Cuando vio el coche detenerse en la calle de tierra, sintió algo que no había sentido desde la noche anterior, que no estaba completamente sola. Se saludaron con un abrazo breve, del tipo que no necesita palabras porque ya contiene demasiadas. «Cuéntame todo», dijo Carmen. «Desde el principio». Se sentaron adentro de la tienda. Doña Remedios le sirvió agua de Jamaica sin que nadie se lo pidiera, y luego desapareció discretamente hacia la trastienda, dejándolas hablar. Rosario habló durante 40 minutos sin parar. Habló de la llamada de Marisol, de la carretera nocturna, de Patricia abriendo la puerta con esa mirada de quien sabía que el momento llegaría. Del corral, del olor, de los cajones de madera, del recipiente con salvado, de don Leandro que no podía sostenerle la mirada, de Roberto que contestó al segundo timbrazo porque estaba esperando, y finalmente del cuaderno. Lo sacó de su bolsa y lo puso sobre la mesa frente a Carmen. La licenciada lo tomó con cuidado, como si fuera algo frágil. Lo abrió por la primera página. Leyó en silencio durante varios minutos, pasando las hojas con lentitud, deteniéndose en algunas entradas más que en otras. Su expresión no cambió mucho, pero Rosario la conocía lo suficiente para saber cuándo algo le estaba llamando la atención. «Espera». Carmen levantó una mano sin dejar de leer. «Aquí», señaló una entrada del cuaderno con el dedo.
¿Ves esta fecha? Rosario se inclinó para mirar. El 16 de agosto, leyó. ¿Sí? Carmen abrió su laptop. Doña Consuelo escribe que ese día fue cuando Ernesto trajo al notario a la casa, que firmaron los documentos esa tarde. Tecleó algo rápidamente, pero mira esto. Giró la pantalla hacia Rosario. Era el registro público de la propiedad que Carmen había consultado desde su teléfono en el camino. La transferencia fue registrada el 14 de agosto, dijo Carmen, 2 días antes de que según el cuaderno se firmara el documento. Rosario miró la pantalla. Luego miró a Carmen. Eso significa que alguien registró la transferencia antes de que los documentos fueran firmados. Carmen cerró la laptop, lo cual significa que la firma pudo haber sido obtenida después del registro, o que los documentos fueron alterados. De cualquier forma, hay una irregularidad grave. Rosario sintió que algo se movía dentro de su pecho. No era alivio todavía. Era algo más pequeño y más preciso. Era una grieta en el muro. Carmen abrió su libreta y comenzó a escribir. El notario se llama Gilberto Ponce, ¿verdad? Eso dijo doña Remedios. Carmen asintió sin levantar la vista. Lo conozco de nombre. Tecleó en su teléfono. Déjame verificar algo. Pasaron 2 minutos en silencio. Luego Carmen soltó un sonido breve, casi imperceptible, que en ella equivalía a una exclamación. 2 quejas formales ante el Colegio de Notarios, dijo. Una en 2019 y otra en 2021. Ambas por irregularidades en documentos de transferencia de propiedad. Levantó la mirada. Nunca fue suspendido porque los quejosos retiraron las denuncias. Pero el historial está. ¿Eso nos ayuda? Nos ayuda mucho. Carmen apoyó los codos en la mesa. Rosario, escúchame. Lo que tenemos es suficiente para iniciar un proceso. Pero hay algo que debemos decidir ahora. Dime, podemos ir al Ministerio Público mañana mismo, denunciar, solicitar una medida cautelar para bloquear cualquier venta. Hizo una pausa. ¿O podemos esperar? ¿Esperar a qué? Carmen la miró fijamente. Ernesto convocó una reunión familiar para el viernes, para repartir la propiedad frente a un notario y cerrar la venta. Una pausa calculada. Si vamos antes, él se entera y tiene tiempo de maniobrar, de esconder cosas, de prepararse. Rosario entendió a dónde iba. Pero si esperamos hasta el viernes, él creerá que ganó, dijo Carmen. Y entonces nosotras llegamos con todo. El silencio entre las dos duró solo un momento. Fue entonces cuando Marisol llamó por teléfono desde casa de la vecina. Rosario contestó. Escuchó la voz de su hija preguntando cuándo regresaba, y respondió con una calma que sorprendió incluso a Carmen. Pronto, mi amor. Mamá ya casi termina. Cuando colgó, sacó de su bolsa el comprobante del premio de lotería y lo puso sobre la mesa frente a Carmen sin decir nada. Carmen miró el papel. Luego miró a Rosario. Luego volvió a mirar el papel. Esto es tuyo. Sí. Carmen dejó pasar 3 segundos. Entonces sí podemos ganar, dijo. Y por primera vez desde que había llegado al pueblo, sonrió. Lo primero que hizo Rosario al día siguiente fue sacar a sus suegros del corral. No lo anunció, no pidió permiso. Simplemente fue al corral temprano en la mañana, antes de que Patricia pudiera ver nada desde la casa, y les dijo a don Leandro y doña Consuelo que recogieran lo que tuvieran. No era mucho. Una cobija, unos documentos personales que doña Consuelo había guardado en una lata de galletas debajo de su improvisada cama, una fotografía pequeña, doblada por las esquinas, que don Leandro traía siempre en el bolsillo de su camisa. Los llevó a casa de doña Remedios. La señora los recibió sin aspavientos, como si los hubiera estado esperando también a ellos. Les preparó el cuarto de visitas, que tenía una cama matrimonial con colchón de resortes y 2 almohadas de verdad, y les puso toallas limpias dobladas sobre la silla. Doña Consuelo entró al cuarto, vio la cama y se detuvo. Se quedó parada frente a ella durante un momento que duró demasiado. Luego se sentó en el borde del colchón, despacio, con las manos sobre las rodillas, y sin hacer ningún ruido, sin previo aviso, empezó a llorar. No era un llanto dramático.
Era el llanto quieto de alguien que ha estado conteniendo algo durante mucho tiempo y que encuentra, de repente, que ya no necesita seguir haciéndolo. Don Leandro se sentó a su lado. Le puso una mano en la espalda. No dijo nada. Rosario salió del cuarto y cerró la puerta suavemente. Esa tarde, Carmen escaneó cada página del cuaderno y guardó 3 copias digitales en lugares diferentes. Luego, imprimió el registro público con la discrepancia de fechas y lo añadió al folder que estaban armando. Para el miércoles por la noche, tenían un expediente de 12 páginas con evidencia documental, el historial de quejas del notario Gilberto y una declaración escrita de doña Remedios que la señora firmó sin dudarlo. Fue ese mismo miércoles cuando llegó el mensaje de Ernesto. Era un texto en el grupo familiar de WhatsApp, dirigido a todos los hermanos. Rosario seguía en ese grupo aunque nadie parecía recordarlo. El mensaje decía: reunión familiar el viernes a las 10 de la mañana en casa, para resolver lo de la propiedad de una vez. Los espero a todos. Rosario leyó el mensaje 2 veces. Luego se lo mostró a Carmen. Perfecto, dijo Carmen sin levantar la vista de sus papeles. Ya tiene fecha el teatro. Nosotras solo tenemos que llegar con el guión correcto. Esa noche, cuando Carmen se fue al hotel del pueblo a descansar, Rosario se quedó sola en la sala de doña Remedios con el teléfono en la mano. Marcó a Roberto. Esta vez tardó más en contestar. 4 timbrazos. 5. Rosario estaba a punto de colgar cuando escuchó la línea abrirse. Rosario: el viernes hay reunión en casa de tus papás. Lo dijo directo, sin preámbulo. Ya sé que lo sabes. Ernesto mandó mensaje al grupo. Silencio. Roberto, no te voy a pedir que hagas nada que no puedas hacer. Hizo una pausa. Pero necesito saber de qué lado vas a estar. Otro silencio. Más largo esta vez. Soy un cobarde, Rosario. Su voz sonaba ronca como si llevara días sin dormir bien. Siempre lo he sido. Lo sé, respondió ella. Y no lo dijo con crueldad. Lo dijo como quien constata un hecho. Pero los cobardes también pueden elegir. Una vez, al menos una vez. La llamada terminó sin que Roberto respondiera nada más. Rosario apagó la pantalla y se quedó mirando la oscuridad del patio de doña Remedios. Afuera, los grillos hacían ruido y el aire olía a tierra mojada porque había llovido un poco por la tarde. Era un olor que siempre le había gustado. Pensó en Marisol. La llamó para darle las buenas noches. Escuchó su voz adormilada al otro lado de la línea y sintió que eso era suficiente razón para cualquier cosa. Se fue a dormir poco antes de medianoche. A la 1:15 de la madrugada, el teléfono vibró sobre la mesa de noche. Era un mensaje de Roberto. 3 palabras. Ahí estaré. Rosario lo leyó en la oscuridad, con la pantalla iluminando apenas su cara. Lo leyó 2 veces. 3. Luego lo dejó sobre la mesa y cerró los ojos. No supo si sentir alivio o miedo. No supo si creerle o no. No supo si ese mensaje significaba lo que esperaba que significara o algo completamente distinto. Solo supo que mañana era jueves y que el viernes llegaría de todas formas. El viernes amaneció con un cielo limpio y un sol que calentaba demasiado para ser tan temprano. Ernesto Fuentes Jr. había llegado a la casa de sus padres desde las 8 de la mañana para preparar todo. Había acomodado una mesa larga en el patio central, con sillas a los lados y un lugar especial al frente para el notario Gilberto, que llegó puntual a las 9:30 con su maletín de cuero y su sello oficial. Patricia revisó los documentos por tercera vez esa mañana, los acomodó en una carpeta azul y los puso sobre la mesa con la misma precisión con la que hacía todo. Todo estaba en orden. Ernesto lo sabía, lo sentía. Hoy era el día en que todo quedaría resuelto de una vez. Los primeros en llegar fueron algunos vecinos que se habían enterado de la reunión, como siempre pasaba en San Jacinto del Río, donde las noticias corrían más rápido que el viento. Se quedaron afuera del portón, sin entrar, con esa mezcla de curiosidad e incomodidad que tiene la gente cuando sabe que algo no está bien, pero no sabe exactamente cómo intervenir. Gloria llegó a las 10 menos cuarto. Se sentó en una silla del lado derecho sin mirar a nadie.
Tenía los brazos cruzados y la mirada fija en la superficie de la mesa. A las 10 en punto, Ernesto estaba listo para comenzar. Miró alrededor del patio, todo en su lugar. Fue entonces cuando escuchó el ruido de un coche en la calle. Luego pasos. Y luego, por el portón abierto, entró Rosario. Caminaba despacio, sin prisa, con la bolsa colgada al hombro y la espalda recta. Detrás de ella venía Carmen Ibarra, con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión que no era agresiva, sino simplemente firme, como la de alguien que sabe exactamente lo que tiene entre las manos. Y detrás de Carmen, caminando juntos y despacio, don Leandro y doña Consuelo. Ernesto se puso de pie. ¿Qué hacen aquí? Rosario no aceleró el paso. Llegó a la mesa, jaló una silla del lado izquierdo y se sentó con la misma naturalidad con la que se sienta alguien en su propia casa. «Somos familia, Ernesto», dijo. «Nos invitaste. Yo no te invité a ti. Le mandaste mensaje al grupo». Rosario apoyó los codos sobre la mesa. «Yo sigo en ese grupo». Patricia, sentada junto a su esposo, miró a Rosario con una expresión que intentaba ser de desprecio, pero que tenía, en los bordes, algo que se parecía al miedo. El notario Gilberto carraspeó y acomodó sus papeles sin decir nada. Don Leandro y doña Consuelo se sentaron al final de la mesa, juntos, en silencio. Ernesto dudó un momento. Luego decidió continuar. Si Rosario quería quedarse a ver cómo perdía, eso era problema de ella. «Bien», dijo, volviendo a sentarse. «Comenzamos. El motivo de esta reunión es formalizar la transferencia de la propiedad que ya fue registrada a mi nombre hace... ¡Ernesto!». La voz de Rosario no era alta, era simplemente clara, como cuando alguien apaga la música en una habitación llena de gente y de repente todos pueden escucharse pensar. Ernesto la miró. «Déjame terminar». «Termina», dijo Rosario. «No tengo prisa», Ernesto continuó. Habló de la propiedad, de los documentos registrados, del comprador que esperaba la firma final esa misma tarde. Habló con la seguridad de alguien que ha revisado su guión muchas veces y está convencido de que nadie puede contradecirlo. Rosario lo escuchó completo. Cuando Ernesto terminó, hubo un segundo de silencio. Entonces, Rosario abrió su bolsa. Sacó el cuaderno de pasta azul y lo puso sobre la mesa, frente a ella, con las dos manos encima como si fuera algo que valiera mucho. ¿Qué valía? «Antes de continuar», dijo con calma, «me gustaría que todos escucharan algo». Abrió el cuaderno por la primera página y comenzó a leer. Lunes, 12 de agosto. Ernesto vino hoy con una carpeta. Dijo que había problemas con los impuestos del terreno y que necesitábamos firmar unos papeles urgentes, o el gobierno podría quitarnos todo. Le pregunté si podíamos leerlos primero. Dijo que no había tiempo. La voz de Rosario era tranquila, casi sin inflexión, como si estuviera leyendo una receta de cocina. Y precisamente por eso, cada palabra caía sobre el patio con el peso de una piedra. Ernesto apretó la mandíbula. «Eso es. Todavía no termino», dijo Rosario sin levantar la vista del cuaderno. Los vecinos que estaban afuera del portón se habían acercado. Algunos se habían metido al patio sin que nadie los invitara. Gloria seguía con la mirada en la mesa, pero sus manos ahora apretaban los bordes de la silla. Ernesto miró a Patricia. Patricia miró al notario Gilberto. El notario miró hacia la salida. Rosario terminó de leer el primer párrafo. Levantó la vista. Miró a Ernesto directamente. «¿Quieres que siga?». Ernesto no respondió de inmediato. Y en ese silencio, Carmen Ibarra puso sobre la mesa la carpeta que había traído bajo el brazo. La abrió y deslizó hacia el centro de la mesa un documento impreso con el encabezado del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco. «Hay algo interesante en este registro», dijo Carmen con la misma calma de Rosario. «La transferencia de esta propiedad fue registrada el 14 de agosto. Una pausa, 2 días antes de la fecha en que, según el cuaderno de doña Consuelo, se firmaron los documentos». El patio quedó completamente en silencio. El notario Gilberto dejó de mover sus papeles. El silencio duró exactamente el tiempo que tarda una verdad en asentarse.
Carmen no apartó la vista del documento que había puesto sobre la mesa. Tampoco lo hizo Rosario. Era una técnica que las dos conocían, aunque nunca la habían practicado juntas. Dejar que el peso de las palabras trabaje solo, sin ayuda, sin adornos. Fue Ernesto quien habló primero. «Ese registro tiene un error administrativo», dijo. Su voz sonaba firme, pero había algo en los bordes que no estaba del todo controlado. «Pasa seguido en el municipio. Los trámites se adelantan antes de que los documentos lleguen físicamente». «Entiendo», dijo Carmen. Abrió otra página de su carpeta. «Por eso también traje esto». Deslizó una segunda hoja sobre la mesa. Era un documento oficial del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. El licenciado Gilberto Ponce tiene 2 quejas formales en su historial, continuó Carmen. Ambas por irregularidades en documentos de transferencia de propiedad. En ambos casos, los quejosos retiraron las denuncias antes de que el proceso avanzara. Una pausa. Esta vez, nadie va a retirar nada. El notario Gilberto se removió en su silla. Abrió la boca, la cerró. Luego empujó su silla hacia atrás con un movimiento lento, como si estuviera pensando en levantarse. «Licenciado», dijo Carmen sin mirarlo, «le recomiendo que se quede sentado. Esto también le concierne a usted». Gilberto se quedó donde estaba. Ernesto golpeó la mesa con la palma abierta. No fue un golpe fuerte, pero fue suficiente para que todos lo miraran. «Basta», dijo. «Esto es una farsa». «Rosario, eres la esposa de mi hermano menor. No tienes ningún derecho legal sobre esta propiedad. Nada de lo que estás haciendo aquí tiene validez». «Tal vez», respondió Rosario. Y luego no añadió nada más. Ese silencio fue peor que cualquier argumento. Fue entonces cuando Patricia se puso de pie. Lo hizo de golpe, empujando la silla hacia atrás con un ruido seco sobre el piso de cemento del patio. Tenía el rostro encendido y los ojos con esa expresión que tienen las personas cuando sienten que el suelo se mueve bajo sus pies y no saben cómo detenerlo. «Esta mujer vino a destruir esta familia», dijo, apuntando hacia Rosario con un dedo. Su voz era alta, demasiado alta para el tamaño del patio. «Vino a meterse en lo que no le corresponde, a revolver lo que ya estaba resuelto, a...» «Patricia». Una sola palabra. Dicha con calma. Dicha por doña Consuelo. Patricia se detuvo. Todos se detuvieron. Doña Consuelo llevaba toda la reunión sentada al final de la mesa, con las manos sobre el regazo y los ojos bajos, como si no estuviera del todo presente. Pero ahora se estaba poniendo de pie, despacio, apoyándose con una mano en la mesa, con la dificultad de alguien cuyos huesos han cargado demasiado durante demasiado tiempo. Cuando quedó de pie, miró a Patricia directamente. «Tú me sacaste de mi cocina», dijo. Su voz no temblaba. «Me dijiste que ya no tenía derecho a usar mi propia estufa. Me dijiste que firmara o lo perdería todo de todas formas. Me dijiste que mi hijo mayor lo había decidido y que ya no había nada que hacer». Hizo una pausa. «Yo te creí, porque eres la esposa de mi hijo, y porque estaba vieja y asustada». Patricia abrió la boca. «No he terminado», dijo doña Consuelo. Patricia cerró la boca. «La que destruyó esta familia», continuó la señora, con una calma que resultaba más poderosa que cualquier grito, «ya está sentada en esa silla». El patio quedó en silencio. En la esquina de la mesa, Gloria tenía la mirada clavada en la superficie de madera. Sus hombros se movían ligeramente, con ese ritmo irregular que tiene el llanto cuando alguien intenta no hacer ruido. No dijo nada, no levantó la vista, pero ese silencio, ese llanto contenido, fue de alguna manera más elocuente que cualquier declaración. Ernesto miró a su hermana, luego miró a su esposa, luego miró a Carmen, que seguía escribiendo en su libreta con expresión tranquila, luego miró a Rosario. Y fue entonces cuando se escucharon pasos en el portón, pasos que todos reconocieron. Roberto entró al patio con la ropa de trabajo puesta, como si hubiera venido directamente desde algún lugar donde había estado haciendo algo con las manos. Tenía el cabello sin peinar y una expresión en el rostro que era difícil de describir. No era valor exactamente,
Era algo más parecido a la resolución de quien ha tomado una decisión después de mucho tiempo de no tomarla. Ernesto se puso de pie de nuevo. «Roberto». Su voz mezcló sorpresa con advertencia. «¿Qué estás haciendo aquí?» Roberto no le respondió a él. Cruzó el patio en línea recta, sin detenerse, sin mirar a los lados, y fue hasta donde estaba Rosario sentada. Se paró detrás de ella. Puso las manos sobre el respaldo de la silla. Y se quedó allí. Ernesto lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Me estás traicionando?» Roberto tardó un momento. Luego habló, con una voz que no era la de alguien que grita, sino la de alguien que finalmente dice en voz alta, algo que lleva demasiado tiempo callando. «No te estoy traicionando, Ernesto». Una pausa. «Estoy eligiendo a mi familia». Desde la calle, donde los vecinos seguían agolpados junto al portón, se escuchó un murmullo que fue creciendo despacio. Ernesto miró alrededor del patio. Gloria lloraba. El notario miraba el suelo. Patricia tenía los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Don Leandro, sentado al final de la mesa, lo miraba con una expresión que no era de triunfo, sino de algo más parecido a la tristeza. Y Rosario seguía sentada frente a él, con las manos sobre el cuaderno azul, sin haber levantado la voz una sola vez en toda la mañana. Ernesto se sentó despacio. «¿Qué quieres, Rosario?», dijo en voz baja. «¿Qué es lo que quieres exactamente?». Rosario lo miró. «Lo mismo que siempre quise», respondió. «Que tus padres vivan con dignidad en su propia casa». Nadie respondió de inmediato a las palabras de Rosario. Ernesto las dejó caer en el silencio del patio como si no supiera qué hacer con ellas. Patricia tenía los brazos cruzados y miraba la mesa. Don Leandro, al final de la banca, respiraba despacio con los ojos cerrados. Fue entonces cuando se escucharon pasos en el portón, pasos lentos, deliberados, de alguien que no tiene prisa porque sabe exactamente lo que va a hacer. Doña Remedios Castillo entró al patio. Se había puesto su blusa de flores de los domingos, la que guardaba para las misas y los cumpleaños importantes. Llevaba el cabello blanco recogido con más cuidado que de costumbre, y caminaba con esa rectitud que tienen las personas mayores cuando han decidido algo, y ya no hay marcha atrás. Se detuvo en el centro del patio, miró alrededor, miró a Ernesto, miró a Patricia, luego miró a Rosario y asintió levemente, como confirmando algo entre las dos. «Llevo meses cargando este silencio», dijo con voz clara. «Hoy se acabó». Ernesto se puso de pie. «Doña Remedios, esto es un asunto de familia. No tiene nada que... Consuelo Fuentes ha sido mi amiga durante 40 años», dijo la señora sin alzar la voz, pero con una firmeza que hizo que Ernesto no terminara la frase. «Vi cómo la sacaron de su cocina. Vi cómo la dejaron sin nada. Vi cómo ese hombre», señaló al notario Gilberto con un dedo directo, «llegó aquí con papeles que nadie leyó y se fue con una firma que nunca debió obtener». El notario recogió su maletín. «Yo no tengo nada más que hacer aquí», dijo, empujando su silla. «Licenciado Ponce». La voz de Carmen cortó el aire con precisión quirúrgica. «Si se retira ahora, la denuncia que voy a presentar esta tarde ante el Colegio de Notarios incluirá su obstrucción al proceso. Si se queda, podemos documentar su cooperación». Una pausa calculada. La decisión es suya. Gilberto Ponce miró su maletín. Lo miró durante varios segundos. Luego lo volvió a poner sobre la mesa y se sentó. Carmen marcó un número en su teléfono. Lo puso en altavoz sobre la mesa. Una voz grabada respondió con el nombre del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. Carmen comenzó a hablar con calma, dando nombres, fechas y números de expediente, como si estuviera haciendo una llamada de rutina. Ernesto miró a Patricia. Patricia miraba el teléfono de Carmen con una expresión que ya no era de cálculo, era de derrota. «¡Eso es mentira!». La voz de Patricia rompió el silencio de golpe. Se puso de pie, rodeó la mesa y extendió la mano hacia el cuaderno azul, que doña Consuelo todavía sostenía entre las suyas. «¡Dame ese cuaderno!». Doña Consuelo no se movió, no retrocedió, no apartó la mirada.
Simplemente apretó el cuaderno contra su pecho con las dos manos, con esa fuerza tranquila que tienen las personas que ya no tienen nada más que perder. No, dijo, este cuaderno es mío. Lo escribí con mis manos, con mis noches, con mi dolor. Miró a Patricia directamente, y no te lo voy a dar. Patricia se quedó parada con la mano extendida en el aire. La retiró despacio. Fue en ese momento cuando se escuchó una voz pequeña desde el portón. ¿Abuelita? Todos giraron la cabeza. Marisol estaba parada en el portón con sus trenzas del colegio y la mochila todavía en la espalda. La vecina que la había traído desde Guadalajara esa mañana estaba detrás de ella, con cara de no saber si había hecho bien en traerla. Doña Consuelo soltó un sonido que no era exactamente un llanto, pero que contenía todo lo que el llanto contiene. Marisol. La niña cruzó el patio corriendo. No miró a nadie más. No le importaron las caras de los adultos, ni la tensión que llenaba el aire como electricidad antes de una tormenta. Solo vio a su abuela de pie, con el cuaderno contra el pecho, y corrió hacia ella. La abrazó con los brazos pequeños apretados alrededor de la cintura. «Ya no llores, abuelita», dijo con la cara enterrada en el delantal. «Mamá lo arregló todo». Doña Consuelo la abrazó, cerró los ojos. Y entonces don Leandro, el hombre que había pasado 75 años sin llorar en público, el hombre que había enterrado a su propio padre sin derramar una lágrima, el hombre que siempre había dicho que los hombres guardan el dolor adentro, se llevó una mano al rostro y lloró, sin ruido, sin aspavientos, solo con los hombros moviéndose despacio y los ojos apretados, como alguien que no sabe muy bien cómo hacer algo que nunca ha hecho antes. Roberto, que seguía parado detrás de Rosario, se acercó a su padre. Puso una mano sobre su hombro. No dijo nada. No hacía falta. El patio quedó completamente quieto. Los vecinos afuera del portón habían dejado de murmurar. Algunos se habían quitado el sombrero sin darse cuenta. Ernesto estaba sentado. Sus manos estaban sobre la mesa, abiertas, sin nada dentro. Miraba el centro de la mesa como si buscara algo que ya no estaba allí. Patricia había vuelto a su silla. Miraba hacia la pared. Gilberto Ponce miraba el suelo. Gloria seguía llorando en silencio. Rosario miró a Carmen. Carmen cerró su libreta, guardó el teléfono y asintió una sola vez. «Ahora sí», dijo Rosario en voz baja. «Las cosas no se resuelven de un día para otro. Pero a veces, cuando las piezas correctas están en el lugar correcto, empiezan a moverse solas». Lo primero que llegó fue la notificación del Colegio de Notarios. 3 días después de la reunión en el patio, el licenciado Gilberto Ponce recibió un documento oficial que suspendía su práctica de manera preventiva mientras se realizaba una investigación formal sobre las irregularidades en el registro de la propiedad de don Leandro Fuentes. Era la tercera queja en su expediente. Esta vez, nadie iba a retirarla. Carmen le contó a Rosario por teléfono con una voz que no celebraba, porque Carmen no era de las que celebraban antes de tiempo, pero que tenía una cadencia diferente a la habitual, más tranquila, más firme. «Es el primer paso», dijo, «no el último». La segunda cosa que ocurrió fue más silenciosa, pero igualmente significativa. La noche del sábado, doña Remedios escuchó que alguien golpeaba su puerta. Eran casi las 10. Se asomó por la ventana antes de abrir. Era Patricia, sola, con una bolsa de mano y una expresión que intentaba parecer calmada pero que no lo conseguía. «Necesito ese cuaderno», dijo cuando doña Remedios abrió apenas la puerta. La señora la miró durante un momento. «Ese cuaderno ya está en manos de la licenciada Ibarra», respondió. «Y tengo copia, y otra copia guardada en otro lugar, y otra más». Hizo una pausa. «Buenas noches, Patricia». Cerró la puerta. Patricia se quedó en la banqueta un momento. Luego se fue. La tercera cosa llegó el lunes por la mañana. Un hombre de traje gris tocó la puerta de la casa donde Ernesto y Patricia se habían instalado. Traía un sobre cerrado con el membrete del Ministerio Público del Estado de Jalisco. Lo entregó, pidió una firma y se fue sin decir más. Ernesto abrió el sobre en la cocina, con Patricia a su lado.
Era una citación formal por los delitos de fraude, falsificación de documentos y abuso patrimonial contra personas adultas mayores. No dijo nada. Puso el papel sobre la mesa. Se sentó. Patricia tampoco dijo nada. Esa misma tarde, Carmen recibió una llamada del hombre que había acordado comprar la propiedad de don Leandro. Se había enterado de la situación a través de personas del pueblo. Dijo que retiraba su oferta. Dijo también que estaba dispuesto a presentar una declaración sobre las condiciones en que Ernesto le había ofrecido la propiedad, omitiendo que existía una disputa legal activa. Eso añadía otro cargo al expediente. Cuando Carmen colgó, Rosario estaba sentada frente a ella en la pequeña oficina improvisada que habían armado en casa de doña Remedios. ¿Cómo va todo?, preguntó Rosario. Carmen acomodó los papeles sobre la mesa. La propiedad será devuelta provisionalmente a don Leandro mientras se resuelve el caso. Levantó la mirada. Mañana tienen que ir a firmar. Rosario cerró los ojos un segundo. Exhaló despacio. Afuera, en el patio de doña Remedios, se escuchaba la voz de Marisol cantando algo que solo ella entendía. La mañana en que don Leandro Fuentes volvió a su casa, el sol salió temprano y sin nubes. Carmen había organizado todo para las 9. Llegó con los documentos en una carpeta delgada, los mismos que había preparado durante días con la precisión de alguien que sabe que un papel mal puesto puede cambiar el resultado de una vida. Los puso sobre la mesa del comedor de doña Remedios y los explicó punto por punto, sin apresurar, sin omitir nada. La resolución era provisional, sujeta al proceso legal en curso, pero era suficiente. La propiedad regresaba a don Leandro mientras la investigación avanzaba. Carmen extendió el documento hacia él. Don Leandro tomó el bolígrafo. Su mano no temblaba. Firmó despacio, con la misma letra grande y torcida con la que había firmado toda su vida. Y cuando terminó, puso el bolígrafo sobre la mesa y no dijo nada. No hacía falta. Caminaron los 4 juntos desde la casa de doña Remedios hasta la de don Leandro, Rosario, Carmen, don Leandro y doña Consuelo. Era una distancia corta, apenas media cuadra, pero ninguno de los 4 la recorrió con prisa. Cuando llegaron al portón, don Leandro se detuvo. Puso la mano sobre la madera del portón. La dejó allí un momento, como si necesitara confirmar que era real. Luego lo empujó. Entró al patio. Se detuvo en el centro, junto al árbol de guayaba que él mismo había plantado 30 años atrás. Miró el árbol. Miró las macetas de su esposa alineadas contra la pared, con la tierra reseca por el abandono pero todavía allí. Miró el corredor de la entrada, la ventana de la cocina, el banco de madera donde solía sentarse las tardes a escuchar el radio. No se movió durante un minuto completo. «Mi casa», dijo finalmente, en voz tan baja que casi no se escuchó. «Sigue siendo mi casa». Doña Consuelo no se detuvo a contemplar el patio. Entró directo a la cocina. Rosario la vio abrir el cajón junto a la estufa, el segundo desde abajo, y sacar de allí un delantal de tela azul con bordado blanco en las orillas, que Patricia había doblado y guardado como si fuera un trapo viejo. Doña Consuelo lo sacudió una vez, lo desdobló, se lo puso con los movimientos automáticos de quien ha repetido ese gesto miles de veces. Luego puso las manos sobre la estufa fría y respiró profundo. «Ya puedo cocinar en mi cocina otra vez», dijo. Rosario tuvo que mirar hacia otro lado. Fue entonces cuando escucharon pasos en el portón. Roberto estaba parado en la entrada. Tenía las manos en los bolsillos y la mirada en el suelo, como un hombre que no sabe si tiene derecho a cruzar un umbral determinado. Don Leandro lo vio desde el centro del patio. Los 2 hombres se miraron durante un momento que duró demasiado y que al mismo tiempo no duró suficiente. Luego don Leandro asintió una sola vez. «Entra, hijo», dijo. «Los errores se pagan, pero la familia no se abandona». Roberto cruzó el portón con la cabeza todavía baja. Y Marisol, que había estado esperando junto a Rosario, corrió al interior de la cocina. «Abuelita, ¿me enseñas a hacer tortillas?». La risa de doña Consuelo salió de la cocina y llenó el patio entero. Las heridas que deja una traición no sanan de golpe. Sanan despacio, con días pequeños y gestos que a veces parecen insignificantes,
pero que en realidad son lo más importante. Rosario usó parte del dinero de la lotería para reparar la casa de sus suegros. No fue una remodelación exagerada. No había necesidad de eso, solo lo necesario. El techo que llevaba años filtrando agua cuando llovía fuerte, la ventana de la recámara que no cerraba bien desde hacía meses, el piso de la cocina que tenía una grieta larga junto a la estufa. Cosas pequeñas que don Leandro siempre había pospuesto porque siempre había otra urgencia más grande. Los albañiles trabajaron 3 días. Don Leandro los observaba desde el patio con los brazos cruzados, sin meterse, pero con una expresión que Rosario reconoció de inmediato. Era la cara de un hombre que vuelve a sentir que su casa le pertenece. Roberto abrió su taller de electricidad a las pocas semanas. Era un local pequeño, rentado en la calle principal de San Jacinto del Río, con un letrero pintado a mano que decía Fuentes Electricidad, servicio a domicilio y una silla de plástico junto a la entrada para los clientes que esperaban. No era gran cosa, pero era suyo, y lo había levantado con el dinero que Rosario le prestó sin condiciones ni plazos fijos. Cada tarde, sin falta, Roberto cerraba el taller y caminaba a casa de sus padres a cenar. No hablaba mucho, nunca había sido hombre de muchas palabras, pero estaba allí, y eso era lo que importaba. Fue un martes por la mañana cuando Gloria apareció en el portón de la casa. Venía sola, sin avisar, con las manos juntas frente a ella como alguien que no sabe muy bien dónde ponerlas. Don Leandro estaba en el patio regando las macetas que doña Consuelo había vuelto a llenar de tierra y de plantas. La vio entrar y no dijo nada. Esperó. Gloria se paró frente a su padre. Tenía los ojos húmedos desde antes de hablar. «Papá, yo...» Empezó y se detuvo. Volvió a empezar. Lo que hice estuvo mal. Lo supe desde el principio y me callé. Don Leandro la miró durante un momento largo. Luego dejó la regadera sobre el suelo con cuidado. «El perdón hay que ganárselo, Gloria», dijo. «No se pide una vez y ya. Una pausa. Empieza hoy». Gloria asintió con la cabeza baja. No se abrazaron, no lloraron juntos, pero algo se movió en el aire entre los dos que antes no estaba allí. Esa misma tarde, Marisol salió al patio trasero con Rosario. Se detuvieron frente al corral viejo, que Roberto había limpiado y desarmado la semana anterior. Quedaba solo el espacio vacío, con la tierra removida y el olor ya casi desaparecido. Marisol lo miró con esa expresión seria que ponía cuando algo le daba vueltas en la cabeza. «Mamá, ¿puedo plantar flores aquí?» Rosario miró el espacio. Lo miró durante varios segundos. «Sí, mi amor», dijo finalmente. «Planta las más bonitas que encuentres». El dibujo estuvo listo un domingo por la mañana. Marisol lo había trabajado durante 3 días, con sus colores sobre la mesa del comedor de la abuela, sacando la lengua cuando se concentraba mucho, como siempre hacía. Era una hoja tamaño carta llena de figuras trazadas con la seguridad despreocupada que tienen los dibujos de los niños, donde las proporciones no importan, pero los sentimientos sí. Había dibujado a don Leandro con sombrero, más alto de lo que era en realidad, con una sonrisa grande, a doña Consuelo con su delantal azul y una olla en la mano, a Roberto con una caja de herramientas, a Rosario con un pan en cada mano, a ella misma en el centro, con las trenzas y los zapatos rojos que tanto quería. Y en la esquina inferior derecha, pequeño pero perfectamente trazado, había un cerdito rosado con una sonrisa. Marisol levantó el dibujo con las 2 manos y se lo mostró a Rosario. «Lo pinté para que no olvidemos de dónde venimos», dijo. Rosario lo miró durante un momento largo. Luego soltó una risa. No una risa pequeña ni contenida. Una risa de verdad, de esas que salen sin permiso y que llenan el cuarto entero. «Eres más sabia que tu mamá, Marisol», dijo. La niña sonrió satisfecha y fue a pegar el dibujo en la pared de la cocina, junto a la ventana, donde le daba la luz de la mañana. Doña Consuelo estaba en esa misma cocina, con la masa de tortillas sobre la tabla de madera. Cuando vio el dibujo pegado en su pared, lo miró un momento, luego miró a Marisol, luego miró a Rosario. No dijo nada, solo asintió una vez, despacio, con esa expresión de las personas que han aprendido a guardar las cosas importantes adentro,
porque saben que las palabras no siempre alcanzan. «¿Ven?», le dijo a Rosario. «Ayúdame con esto». Las dos mujeres trabajaron juntas en silencio durante un rato, con las manos en la masa y el olor a comal caliente llenando la cocina. No era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que ya no necesitan explicarse nada. Afuera, en el huerto, don Leandro caminaba entre los surcos con una cubeta de agua. Llevaba el sombrero puesto y los hombros más derechos que hacía meses. Doña Remedios lo saludó desde la banqueta de enfrente. «Don Leandro, se le ve bien». El hombre se detuvo, la miró y sonrió. «Me siento bien, doña Remedios», dijo. «Gracias». Fue después del mediodía cuando Rosario salió al patio trasero. Las flores que Marisol había plantado 3 semanas atrás ya asomaban entre la tierra, pequeñas y verdes, todavía sin color pero llenas de promesa. El espacio que había sido el corral ya no olía a nada que no fuera tierra mojada y aire limpio. Rosario se quedó mirándolo un momento. Luego sacó su teléfono y marcó. «Carmen». «Dime, Rosario». «Quiero abrir una segunda panadería». «Una pausa, aquí, en San Jacinto». Un silencio breve al otro lado. Luego, una risa tranquila. «Ya era hora», dijo Carmen. Rosario guardó el teléfono. Miró el huerto de don Leandro. Miró las flores pequeñas que crecían donde antes había miedo. Escuchó desde adentro la voz de Marisol cantando algo y el sonido del comal y la risa ocasional de doña Consuelo. Y pensó en algo que nunca había puesto en palabras, pero que siempre había sabido. Que el dinero de la lotería no había salvado a esa familia. Lo que la había salvado era algo que existía antes del boleto, antes del viaje nocturno, antes de todo. Era el tipo de amor que no pregunta si tiene obligación antes de actuar. El tipo que llega aunque no lo llamen, que se queda aunque no lo inviten, que lucha aunque nadie lo vea. El tipo de amor que no necesita llevar el apellido de la familia para pertenecer a ella. Esa historia nunca fue realmente sobre la lotería. Fue sobre una mujer que eligió, cuando nadie la obligaba, quedarse. Y sobre lo que pasa cuando alguien así decide no rendirse. Hay historias que parecen hablar de dinero, de propiedades, de documentos firmados y de juicios que se ganan o se pierden en una sala fría. Pero esta historia nunca fue realmente sobre nada de eso. Rosario no ganó la lotería para volverse rica. La ganó en el momento exacto en que la necesitaba para hacer lo que siempre había querido hacer: proteger a las personas que amaba. Porque el dinero, cuando está en manos de alguien que sabe lo que importa de verdad, no compra lujos, compra justicia, compra dignidad. ¿Compra el derecho de un hombre anciano a firmar con la mano firme los papeles de su propia casa, en su propio patio, frente a los hijos que intentaron quitársela? Pero esta historia también nos recuerda algo que a veces olvidamos en el ruido de la vida diaria: que las familias no se forman solo por sangre, se forman por elección, por los que se quedan cuando podrían irse, por los que luchan cuando nadie los obliga, por los que manejan en la oscuridad de la madrugada, porque escucharon llorar a alguien que quieren sin pedir permiso, sin esperar reconocimiento, sin calcular el costo. Doña Consuelo no era la madre de Rosario, pero la trató como hija desde el primer día, cuando todos los demás la miraban como si fuera un error que alguien había cometido al invitarla. Y Rosario no tenía ninguna obligación legal de defender a sus suegros. Nanacitana. Nadie se lo pidió. Nadie se lo agradeció al principio. Pero lo hizo. Porque el amor verdadero no espera que le pregunten si tiene derecho a actuar antes de moverse. Y a veces, la persona que más cuida de una familia no lleva su apellido. A veces, la justicia llega por la voz de una niña de 7 años, que hace una pregunta muy sencilla frente a una pantalla, sin saber que con esa pregunta va a cambiar el destino de 4 personas. Marisol no sabía lo que estaba haciendo. Solo quería hablar con su abuela, y eso fue suficiente. Eso es lo que nos deja esta historia, que los actos más pequeños, hechos con amor, pueden mover cosas que parecían inamovibles. Ahora te preguntamos a ti. Si estuvieras en el lugar de Rosario, ¿habrías hecho lo mismo por los padres de tu pareja, sabiendo que nunca te quisieron allí?
¿O el desprecio de años habría pesado más que el amor? Escríbelo en los comentarios. Queremos leer tu respuesta.